Hola de nuevo. En este video les traigo el cálculo de la ley de Ohm usando punteros a funciones y macros. En un video anterior les mostré cómo hacer el cálculo de la ley de Ohm usando solamente funciones y macros y una serie de switch case que hacían de selectores para las diferentes opciones que teníamos. La idea de este video es mostrarles cómo esos switch case pueden ser reemplazados por vectores de punteros a funciones y por matrices de punteros a funciones. Vamos a ver qué necesitamos hacer para eso. Lo primero que tenemos que hacer es convertir a nuestras funciones en funciones más pequeñas y específicas que hagan una tarea determinada. Por ejemplo, nuestra función de ingresar magnitudes tenía dos bloques de código, uno que era el que permitía el ingreso de la magnitud para seleccionarla, que es este pedazo de código que está aquí. Esto perfectamente podría ser una función que se llame seleccionar magnitud, la cual nos esté devolviendo cuál es la magnitud que el usuario quiere estar ingresando, ¿no? Si quiere ingresar la corriente, la tensión o la resistencia, debería estar cargándose acá y le deberíamos estar pasando cuál fue el valor anterior que se cargó para poder hacer esta validación en el caso de que ya haya hecho una iteración. El siguiente bloque de código que tenemos en esta función es la parte que hace el ingreso, en el cual tenemos un switch case que va a estar viendo o analizando cuál es la magnitud que el usuario quiere cargar y después va a estar haciendo el scanf y guardando en la posición de la estructura correspondiente cada una de ellas. Bueno, esto se podría cambiar haciendo un vector de punteros a funciones con tres funciones, uno que sea ingresar corriente, otro que sea ingresar tensión y otro que sea ingresar resistencia, con el bloque de código que teníamos dentro de cada uno de esos cases, de ese switch case, y además utilizando la función seleccionar, por lo cual nos terminaría quedando una función mucho más comprimida. Obviamente que estamos necesitando cuatro funciones adicionales que antes no teníamos. Seleccionar magnitud era un bloque de código que estaba incluido dentro de esta función, ahora es una función nueva. Y vamos a necesitar tres funciones más, una que sea ingresar corriente, otra que sea ingresar tensión y otra que sea ingresar resistencia, que eran lo que se realizaba en cada uno de esos cases. Después nuestra función va a tener lo mismo, va a tener la cantidad en cero, va a estar pidiendo las dos cantidades y va a estar llamando en cada iteración a seleccionar magnitud para que ingrese la magnitud deseada. Finalmente va a estar llamando a esa función utilizando el vector de punteros a funciones apuntado con la magnitud que seleccionó menos 1 porque nosotros nuestras magnitudes las medimos de 1 a 3 y en este caso el vector se mide de 0 a 2. Lo otro que vamos a tener es nuestra otra función, la que usábamos para hacer el cálculo. Esa función de cálculo tiene dos switch case anidados, en el cual estamos evaluando cuál fue la primera magnitud que se cargó y cuál fue la segunda magnitud que se cargó. Y ya sabiendo cuáles fueron las dos magnitudes, ya sabemos que por ejemplo la primera magnitud fue corriente, si la segunda magnitud fue tensión, con corriente y con tensión puedo calcular la resistencia. Si hubiese sido resistencia, con corriente y resistencia calculo la tensión. Y al final de todos estos switch case voy a tener como resultado a los tres valores de la ley de Ohm. Voy a tener la corriente, la tensión y la resistencia calculados. Y en este punto yo voy a poder hacer cómodamente mi cálculo de corriente y tensión para tener potencia. Bueno, si nosotros analizamos un poco este switch case, estamos repitiendo acciones. Porque en el caso que yo tengo corriente y tensión, también voy a tener tensión y corriente. Y estaría llamando a una misma función, a un mismo bloque de código que haga lo mismo, calcular la resistencia con mi corriente y mi tensión. Bueno, para eso nosotros lo podemos modificar con una lógica de matriz. Utilizando el siguiente cuadro nosotros podemos identificar que tenemos cuatro funciones, ¿no? Que son la de calcular resistencia con corriente y con tensión, calcular tensión con resistencia y corriente, calcular corriente con resistencia y tensión. Y una cuarta función que sea la de error, que es la que se va a tener cuando el usuario ingrese dos veces una magnitud. Por ejemplo, si yo ingreso
corriente primero y después vuelve a ingresar corriente, no puedo calcular la ley de Ohm. Al igual que si cargo 2 veces la tensión o 2 veces la resistencia. Sin embargo, si yo cargo primero tensión, después corriente, voy a tener este cálculo. Que lo mismo voy a tener si yo primero cargo corriente y después tensión. De esa forma yo puedo identificar claramente entre los cruces de las magnitudes cuáles van a ser las condiciones en las cuales voy a tener que usar cada una de esas funciones. Ahora bien, esto perfectamente es una lógica de matrices, en la cual si yo tengo apuntado a corriente 2 veces, voy a estar ejecutando esta función. Si yo tengo apuntando a tensión y a corriente, voy a tener que ejecutar esta función. Y así sucesivamente con cada una de las magnitudes. Por lo tanto, esto se puede convertir en una matriz de 3×3, la cual nos va a quedar así. Nuestro main finalmente queda con esta forma, en la cual vamos a tener a nuestro vector o a nuestra matriz de punteros a funciones, en la cual estamos cargando exactamente con la misma lógica de la tabla cuáles son las funciones a ejecutar. Como toda matriz, el ingreso manual se hace línea a línea, digamos, ¿no? En forma consecutiva por cada una de sus posiciones. Por lo tanto, este que se ve acá es la posición 0, 0. Esto será 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Y respeta exactamente la misma lógica que esta tabla que habíamos definido anteriormente. Luego vamos a tener nuestra función de bienvenida, vamos a pedir que ingresen las magnitudes y con las magnitudes una vez ingresadas podemos llamar a la matriz de punteros a funciones apuntándolo a el que se ingresó primero menos 1 porque nuestras magnitudes van de 1 a 3 y esto sigue siendo de 0 a 2 y como segundo parámetro a la magnitud que se ingresó por segunda vez y de esta forma vamos a estar apuntando a la función que se encuentre en esa posición de la tabla. Finalmente, una vez que esta función ejecute su acción, nos va a devolver en ohm el valor de las magnitudes calculadas y vamos a poder imprimir en pantalla como lo hacíamos antes. Bueno, esta es la forma que se debería hacer para poder convertir nuestro código en algo mucho más comprimido, más elegante también al utilizar una matriz de punteros o funciones. Espero les sirva la explicación. Nos vemos en los siguientes videos.